Buenos días. Creo que ya estamos todos acomodados, más o menos, entre las dos salas. Bienvenidos un año más, ya son 13, al Foro Inversión Banca Privada. Gracias por la confianza, gracias por elegirnos, bueno, para aclarar las dudas de arranque de año, de arranque de ejercicio. Esto siempre es importante. Me acompaña Rafael Domenech, director de Análisis Macroeconómico en BBVA Research. Rafa, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, como siempre, Ismael. En este primer puesta al día, ¿no? De esto no va, para variar. A ver, ahora. Bueno, Rafa, esto ya estamos pasados. Aquí arrancamos. Los primeros 20 minutos del foro, como sabéis, como os hemos explicado en las distintas convocatorias, los vamos a dedicar a presentar las proyecciones económicas tanto de la revista Inversión como de BBVA Research. Las de la revista Inversión, si recordáis, se publicaron en el número de diciembre de 2024. Lo que hemos hecho para este panel es incorporar los datos del último trimestre, datos de cierre del ejercicio, y actualizarlos. Nosotros también, como sabéis, generamos 3 escenarios y evidentemente indicamos cuál es nuestro escenario base, y esto lo hemos combinado con las proyecciones que trabaja BBVA Research, que, como sabéis, es uno de los institutos con más diana en España. Entonces, entre los dos, yo creo, al menos, Rafa, estuve revisando lo que explicábamos el año pasado y creo que lo dimos casi todo clavado. Sí. O sea que yo creo que esto, este año va a ser más difícil. Pero a pesar de Donald Trump, yo creo que vamos a dar un escenario bastante interesante os va a ayudar a tomar grandes decisiones a partir de ahora. Hemos innovado este año con este tipo de presentaciones. Gracias a Rafa hemos preparado un escenario de riesgos para generar o para describir cuál es el contexto. Y a partir de ahí luego nos vamos moviendo hasta las cifras concretas. Rafa, y aquí nos dibujas, en este caso, 4 escenarios de riesgo relacionados entre crecimiento de PIB y evolución de la inflación. Vamos con ellos. No sé si quieres empezar porque veas que es más probable con lo que sabemos hoy. Vale. Pues mira, efectivamente lo que tenemos en el eje vertical es la inflación, más hacia arriba inflación más elevada, más hacia abajo inflación más baja, ¿no? Y en el eje horizontal lo que tenemos es el crecimiento del PIB, ¿no? Más a la derecha más crecimiento, más a la izquierda menos crecimiento. Entonces, bueno, pues básicamente estamos en una situación en la que tenemos un crecimiento relativa, o partimos, ¿no? De un escenario con un crecimiento, una economía mundial creciendo por encima del 3%, y en general con una inflación que sabemos muy bien que no está todavía a los niveles que los bancos centrales les gustaría tener. Hablo de las economías avanzadas, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos y la eurozona, ¿no? Por lo tanto, inflaciones por encima del objetivo de la FED y del Banco Central Europeo, porque ya sabemos que China, China, el problema que tiene con la inflación es justo el contrario, ¿no? Es decir, una inflación que está sistemáticamente por debajo de lo que le gustaría al Banco Central de China. China sigue exportando deflación, por así decirlo, ¿no? Entonces, frente a ese equilibrio actual, que es en principio el escenario más probable con alguna derivada, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa ahora? ¿Qué es lo que está preocupando a los mercados? Es fundamentalmente las políticas comerciales de Trump, ¿no? Y esto es básicamente, o sea, los aranceles, es lo que conocemos como un choque de oferta negativo, porque esto supone aumento de precios y reducción de actividad, ¿no? Y esto nos llevaría hacia la esquina superior izquierda. El aumento de los aranceles sería un choque de oferta negativo de libro, de manual, si fuera totalmente predecible, sin ningún tipo de incertidumbre, si fuera una medida anunciada y que se hace tal y como se ha anunciado. El problema que estamos viendo con los aranceles de Trump es que están generando, todo lo contrario, mucha incertidumbre, ¿vale? O sea, yo diría que casi tan preocupante como la medida de los aranceles o los anuncios de los aranceles es que no se sabe el alcance que va a tener. Se anuncian, se posponen. Pensemos en los aranceles de Canadá y México, ¿no? Han estado un mes pendientes de su introducción. Cuando ya por fin se dice que van adelante, ahora se dice que durante un mes los aranceles a todo lo que es manufacturas del sector del automóvil se pospone de nuevo. Esto genera muchísima incertidumbre. Hay que pensar que las cadenas mundiales de producción están muy integradas y que, por lo tanto, las empresas lo que tienen es que tomar decisiones de
si siguen invirtiendo, ¿no?, para mantener la producción en unos países o no, ¿no? Pensemos en empresas norteamericanas que tienen que plantearse si siguen manteniendo su producción en México, Canadá, etcétera. Y así con las empresas europeas que invierten en México para exportar a Estados Unidos, etcétera. Cuando esto ocurre, además de tener un shock negativo de oferta por los aranceles, tenemos un shock negativo de demanda por la incertidumbre que se genera, ¿no? Y esto nos puede llevar a un escenario híbrido como el que sería el de la esquina inferior izquierda, ¿no? Que es menos actividad. En cualquier caso es menos actividad, pero con resultados ya un poquito más inciertos sobre la inflación. Obviamente, aumento de precios en Estados Unidos, disminución de precios en otros países, ¿no? Esta sería la parte más negativa. Luego, por el contrario, tenemos riesgos al alza, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora la respuesta de Europa, ¿no? Alemania está haciendo, o ha anunciado Merz, prácticamente un whatever it takes, ¿no? En términos de vamos a hacer todo lo que sea necesario para sacar adelante a Alemania, pero también a Europa de esta coyuntura. Se están replanteando eliminar el freno a la deuda que tienen constitucionalmente, ¿no? En cualquier caso van a llegar a un acuerdo, ¿no?, para buscar fórmulas flexibles para aumentar el gasto en infraestructuras, en innovación y sobre todo en defensa, que es lo que está preocupando más ahora. Entonces, esto nos podría llevar a una demanda más sólida en Europa. Y luego el otro escenario que tenemos aquí abajo es, bueno, ¿cuánto va a dar de sí? Pues, por un lado, toda la política norteamericana que ya ha anunciado Trump, ¿no?, este drill, baby drill, ¿no?, de sacar todo el petróleo que tenemos, todo el gas y el petróleo. Ya lo estamos viendo como el precio del petróleo ha disminuido, el del gas no tanto, que ha aumentado, ¿no?, en los últimos meses. Y luego está todo el impacto que también, con mucha incertidumbre, generan las nuevas tecnologías sobre cuál va a ser su contribución en términos de productividad, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, hay bastante consenso, sobre todo en la industria tecnológica, de que este es el año en el que la inteligencia digital llega a los agentes, ¿no? Y por lo tanto, cuál va a ser el impacto de la productividad es una incógnita. Como ves, o sea, que vamos a tener un poco una mezcla de todo y al final la cuestión es qué es lo que va a pesar más, ¿no? Si ahora todo parece indicar que en principio, sobre todo en Estados Unidos, un poquito más el tema de los choques de oferta negativos. Que parece que el más probable ahora es el riesgo 1. Sí, incluso ya están muy preocupados por la inflación, que es lo que estamos recogiendo ahí, o sea, un decrecimiento con inflación. Sí. Te quería preguntar, Rafa, sobre el riesgo 4, choque de oferta positivos. Si se alcanza algún tipo de acuerdo relacionado con Ucrania y, por tanto, Rusia vuelve sin subterfugios a los mercados de materias primas, por ejemplo, ¿qué prevés que puede pasar con el precio del gas? ¿Debería bajar? ¿O no va a haber, o va a ser inocuo esto? Debería bajar porque aunque... Lo mismo con el petróleo, aunque está muy bajo este año. Ya sabéis que está todo abierto, ¿no? Pero aunque Europa vaya con mucho cuidado y no vuelva a hacer las compras que hacía a Rusia, la cuestión es que esa producción saldrá por otros sitios. Es decir, que al final son vasos comunicantes. Lo que otros países, como ha venido ocurriendo en los últimos 2 años, ¿no?, desde el inicio de la guerra de Ucrania, lo que ha comprado China o India de petróleo y gas ruso es lo que han dejado de comprar a otros exportadores, que es lo que hemos comprado nosotros. Con lo cual, al final, todo termina impactando en los mercados. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta gráfica antes de que nos movamos? Si es más sencillo. ¿No? Venga, vamos a ello. Siguiente. Crecimiento del PIB. Como siempre trabajamos las 3 zonas que influyen en el ámbito de las inversiones, Estados Unidos, la eurozona y China. ¿Qué nos cuentas sobre ello? Vale, me voy a centrar en 2025, si te parece. Perfecto, claro. Porque 2024 ya lo damos pasado. Sí, lo hemos dibujado para no perder la referencia. Bien, estas eran las previsiones que teníamos a principios de año, ¿no? Finales del año pasado, principios de este año. ¿Qué es lo que hemos conocido desde entonces? Pues hemos conocido señales positivas y señales negativas. En el caso de
de Estados Unidos, 2024 acabó mejor de lo que se preveía, con un efecto arrastre sobre 2025, que si lo pusiéramos ese efecto arrastre de manera mecánica, ¿no? Tal cual, pues esto nos llevaría, el consenso de mercado nos llevaría a un 2,4 de crecimiento para Estados Unidos para 2025. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que aquí está todas las dudas que están generando las políticas, la incertidumbre que hemos visto antes, ¿no? Y de hecho, pues hay ya señales, ¿no? Ha habido datos preocupantes en términos de índice de gestores de compras en Estados Unidos, de confianza del consumidor, sobre todo con el tema de subidas de precios. Y luego, claro, una manera de combatir las incertidumbres arancelarias, ¿cuál es? Pues antes de que los aranceles suban, importar todo lo que se pueda. Esto ha disparado las importaciones en Estados Unidos. Las importaciones entran en el PIB restando, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy el consenso de mercado es que Estados Unidos pues iría ligeramente por encima del 2,4, pero con mucha más incertidumbre de la que teníamos antes. La eurozona, al revés. Aquí los datos del cuarto trimestre han sido un poquito peor de lo previsto. Cierto. Y entonces el efecto arrastre nos llevaría a un 0,8, ¿vale? De manera mecánica, por debajo del 1, sería básicamente repetir lo mismo que en 2024. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora con todas estas tensiones geopolíticas, el hecho de que Estados Unidos, pues básicamente haya generado toda esta incertidumbre en términos de seguridad, ¿no? Y de relaciones con los aliados europeos, pues está disparando las expectativas de aumento de gasto, fundamentalmente en defensa, pero también en infraestructuras, ¿no? Entonces, es posible que este impulso fiscal pues sume. Claro. Pero esto habrá que verlo, ¿no? Sí. Alemania ha anunciado esta misma semana un paquete, lo habéis visto, esto ha supuesto un revulsivo ayer muy importante en las bolsas. Estamos hablando de 500.000 millones de euros. Entonces, claro, si esto empieza a hacer que la economía alemana, que está estancada, recupere crecimiento, pues lógicamente lo vamos a notar, ¿no? En China, que además están hoy reunidos. Claro, China, aquí lo más novedoso es precisamente lo que está pasando en estos 2 días. Y es que ellos también sienten la amenaza arancelaria de Estados Unidos con los aranceles. Y entonces, ¿cuál es su respuesta? Política monetaria y sobre todo fiscal más agresiva, con un objetivo de crecimiento del 5%, ¿vale? Y bueno, todo apunta a que lo van a conseguir. Además, en China acabó 2024 mejor. Y por lo tanto, aquí en China pasa como en Estados Unidos. Sin considerar nada nuevo, solo por el efecto arrastre que tiene como acabó el año pasado, China se iría ya de manera mecánica del 4,1 al 4,5. Si además le metemos estas medidas de estímulo fiscal que están anunciando, pues es fácil que vayamos a estar ahí en una horquilla entre el 4,5 y el 5%. Pues a ver qué nos cuentan, porque creo que terminó hoy, es el último día, sí, me parece, hoy es, de efectivamente. Vamos a la siguiente, tipos de interés. Bueno, sobre el guión tenemos hoy un recorte en el BCE. Sí. Este se da descontado, esta es la parte fácil, ¿no? Nos iremos al 2,5. Aquí ya probamos hoy, ¿eh? Sí, no vamos a hacer ninguna apuesta ganadora porque la parte más difícil, estamos empezando por la eurozona, es lo que va a pasar, ¿no? De ahora en adelante. Claro, porque veo que estamos descontando solo una caída, o sea, dos caídas más. La de hoy y dos más. Y dos más. ¿Vale? De 25 puntos básicos para irnos al 2%. Pero claro, con todas las incertidumbres que está habiendo, pues viene ahora la parte difícil para el Banco Central De hecho, europeo. Las divisiones del Banco Central cada vez son más. Sí, más estamos viendo los discursos de Isabel Schnabel, por ejemplo, pues han ido posicionando, ¿no? A que no podemos asegurar que el ritmo de bajadas continúe,
etcétera, etcétera, porque tienen esta preocupación por la inflación, ¿no? Y entonces, por eso siempre sus mensajes son muy cautelosos de que irán tomando decisiones en función de los datos, de lo que vayan diciendo los datos, ¿vale? Jerome, en Estados Unidos. Claro, aquí la situación es todavía más difícil, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? El escenario más probable, aranceles en Estados Unidos, un shock de oferta negativo, por lo tanto, precios más elevados. Esto necesariamente es un cambio, bueno, es un cambio de precios relativos, no es necesariamente más inflación. Para que esto se convierta en inflación, ese cambio de precios relativos por aranceles necesita que esté alimentado por la Reserva Federal, pero esto es lo que la Reserva Federal va a tratar de evitar. En general, a los bancos centrales siempre la situación que les produce más incomodidad es la de un shock de oferta negativo, porque se enfrentan a esta disyuntiva de que por un lado la actividad se desacelera, pero por otro lado los precios aumentan, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos esta previsión de que en principio Estados Unidos podría hacer 2 rebajas al 4%, del 4,5% al 4%, y luego esperar y ver, a ver qué es lo que ocurre, pero con mucha cautela. Comentamos China también. Y China, bueno, pues China prácticamente con una inflación que no que va a estar plana cerca de cero, sí, pues también pues poco impulso, ¿no? De tipo monetario esperamos. Muy bien, pues 3 bajadas en la eurozona contando la de hoy y bueno, y a Jerome, la verdad es que está le damos en solito y principio acorralado, 2, pues, pero con también. mucha incertidumbre. Eso es. Porque además estáis viendo, ¿no? Con muchos ataques por parte de Trump a la independencia de la Reserva Federal, ¿no? Que eso tiene que ser complicadísimo, o sea, hacer tu trabajo. Pero bueno, a mí no me cabe ninguna duda y acosado de esta manera. Que la Reserva Federal va a hacer lo que tiene que hacer y que va a mantener la independencia. A mí tampoco. Vamos al siguiente, inflación. Hombre, esta siempre es la pantalla que más me preocupa. Bien. Me genera más atención. Aquí lo que estamos viendo son, con respecto a estas previsiones que tenemos aquí, sesgos al alza en Estados Unidos y en la eurozona. Y si tuviera que decir por dónde va el sesgo en China, es a la baja, ¿vale? China sistemáticamente estamos con unas expectativas que no alcanzan, que no se producen, y al final prácticamente tenemos estancamiento de precios. Pero hoy por hoy en Estados Unidos, y las expectativas ya se están moviendo, pues tenemos un escenario de inflación por encima de lo que es el objetivo y por encima del nivel del 2024. Es decir, que se en detiene el cambio, proceso. para la eurozona vemos el 1,8, que el es 1,8, por debajo del objetivo de la tasa del 2. Esto, bueno, hay que decir que es a final de periodo. A final de periodo, que no es el promedio, sí. ¿vale? El promedio obviamente queda por encima. Lo que esperaríamos a finales del 2025. Y aquí el sesgo también es al alza. El sesgo es al alza por los últimos datos que estamos viendo, aunque el último ha sido relativamente bueno, ¿no? Pero claro, luego también está todas estas medidas de estímulo que pueda tomar Europa, ¿no? O sea que esto es, claro, contando con que ninguno de los escenarios de riesgo se materializaba, pero ya estamos viendo que algunos se van a materializar, ¿vale? En principio, los aranceles en Estados Unidos provocan aumentos de precios en Estados Unidos y por desviación de comercio y menor actividad provocan precios más bajos en el resto del mundo, también en Europa. ¿Tenéis alguna duda? Que sé que inflación también es siempre una de las pantallas más comentadas, si no nos movemos a la siguiente. No hay. Bien, vamos allá. Bien, vamos a especificar concretamente en España, ¿qué nos va a pasar? Trabajamos en paralelo las previsiones de IPC y de PIB. En la línea negra están marcadas las previsiones de BBVA, las blancas son las nuestras, siendo la sólida continua el escenario base de la revista. Entonces, ahí veo que somos, ayer cuando preparábamos esto, veo que somos ligeramente más optimistas que vosotros. Sí. Estamos proyectando un 2,2 de IPC para final de año en España
y un PIB aproximadamente del escenario más probable de 2,7. Vosotros estáis yendo un poquito por debajo al 2,1, creo recordar. No, estamos en el 2,3, pero 2,3. esto es antes de conocer el dato de cómo cerró el cuarto trimestre, que esto lo conocemos a finales de enero. Ya solo con ese dato, conocido el cuarto trimestre, que quedó ligeramente por encima de lo que esperábamos, nos iríamos del 2,3 al 2,526. O sea, estamos más o menos igual, sí, estamos ahí el 2,6 que veo que... Claro, pero desde entonces hemos conocido más cosas. Claro. Es decir, el martes conocimos el dato de afiliación a la Seguridad Social, que es uno de los indicadores que más pesa sobre lo que son nuestros modelos en tiempo real de predicción del PIB, y esto le mete un sesgo adicional, ¿no? Para que os hagáis una idea, llevamos ya varios trimestres con un PIB y un empleo creciendo. El último dato de afiliación es de un crecimiento trimestral de 7 décimas en este primer trimestre. Elevado a tasa anual es un 2,8. Y lo que tenemos es un crecimiento del PIB muy similar al del empleo, ¿no? Por lo tanto, también nos vamos a un crecimiento en tiempo. Si ahora tuviéramos que dar la mejor previsión de crecimiento de este primer trimestre, que todavía no ha acabado, sería 7 décimas de crecimiento, que elevado a tasa anual es un 2,8, ¿vale? Entonces, más o menos estamos... O sea, el sesgo es al alza. Es al alza. Nosotros el escenario más positivo es el que estamos contemplando, pero no el más probable, es un 3% de momento. Insisto que incorporamos los datos, no tanto como los de ayer, pero sí los últimos que hemos conocido. Sobre IPC, ¿quieres comentar algo, Rafa? No, bastante... Hemos tenido un pequeño susto con el último dato, con la energía y esto. Pero bueno, sin embargo, la inflación subyacente se ha comportado bien. Los indicadores que nosotros... O sea, lo que hacemos, que es bastante útil y llevamos comprobando durante todo este proceso inflacionario, es que si cogemos toda la cesta del IPC y seleccionamos los componentes menos volátiles, esto nos permite predecir la inflación a 6 y 9 meses vista, ¿no? Con bastante precisión. Y claro, lo que nos están diciendo esos componentes es que la inflación en España estaría en línea con esa continuidad del proceso desinflacionario que estamos viendo en Europa. Obviamente tenemos tareas pendientes, como en el resto de Europa, el tema de la persistencia que estamos teniendo con la inflación de servicios, pero esto es básicamente porque están tratando de volver a recuperar el cambio de precios relativos. Lo que vimos durante la pandemia si os acordáis, es que estábamos confinados, hubo actividades, ¿no?, de servicio, sobre todo social, ¿no?, de contacto personal, etcétera, bares, restauración, viajes, etcétera, que hicieron que precios de servicios se desplomaran, precios de bienes aumentaran, cambio de precios relativos, y ahora lo que estamos es viendo justo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esto durará un tiempo, pero nosotros confiamos que la inflación en principio, quitado este elemento de incertidumbre que comentaba antes, que es, bueno, pues al final, cuál va a ser la decisión de los líderes europeos para acometer todos estos riesgos geopolíticos que tenemos hoy en día y que pueden dar lugar a políticas de estímulo bastante importantes. El gráfico de la derecha, el de PIB, nos quedamos con el dibujo claro en las 4 líneas de desaceleración, y aquí explicamos un poco, si quiere la pantalla ahora, qué está pasando aquí. Vale. Porque me llama la atención la composición de nuestro crecimiento, que está aguantada básicamente en el sector público. Sí, entonces, sector público y sector exterior. Y el sector exterior por turismo. O sea, para que se entienda, este gráfico lo que ponemos es el contador a 100 de todos los componentes de la demanda agregada justo el último trimestre antes de la pandemia, y vemos cómo han evolucionado desde entonces. La línea gruesa de color negro es el Producto Interior Bruto. Lo que queda por encima se está comportando mejor, lo que queda por debajo se está comportando peor que el PIB, ¿no? Entonces, claramente, la que va más destacada por arriba es el consumo público. Que el consumo público durante el año 2020, 2021 o incluso 2022 fuera por encima del PIB es lo razonable, porque para eso queremos las políticas fiscales estabilizadoras, sobre todo cuando tenemos una guerra
sanitaria como la que teníamos entonces, ¿no? O sea que totalmente justificado. Lo que es más difícil de justificar es por qué cuando la economía ya ha recuperado el nivel que teníamos previo a la pandemia, seguimos metiéndole más estímulo fiscal, ¿no? Es decir, que fue contracíclica hasta el año 2022, pero es que a partir de entonces ha vuelto procíclica la política fiscal y esto es lo que no encaja muy bien. Que las exportaciones hayan subido como lo han hecho habla muy bien de la economía española, de su competitividad. Claro, aquí el componente que más ha tirado ha sido el turismo, que, a ver, tenemos que irnos al año 2020, acordaros las previsiones tan sombrías que habría del sector. Que para el sector, yo recuerdo, hablando con las principales empresas del sector, que se recuperara en 2022 o en 2023 los niveles del 2019 ya se consideraba como un éxito, ¿no? Es decir, que el mundo volviera a ser igual que antes, ¿no? Pero es que no ha sido volver a eso, ha sido volver a algo muy por encima. Porque aquí estamos hablando de variaciones en términos reales una vez que descontamos precios, pero es que claro, los precios también han subido. El gasto está muy por encima de lo que teníamos entonces. Pero la otra gran sorpresa que hemos tenido es en exportaciones de servicios no turísticos, ¿vale? Que esto también se ha disparado, ¿vale? Porque las exportaciones de bienes en una Europa que está prácticamente estancada, pues están prácticamente en términos reales al mismo nivel que teníamos antes. El consumo privado viene luego y lo peor de todo es que la línea que va más abajo, que prácticamente estamos ahí casi recuperando o ligeramente por encima del nivel del 2019, 5 años más tarde, es la inversión, ¿vale? Y esto es lo preocupante, porque la formación bruta de capital fijo es lo que determina la capacidad de crecimiento a futuro y lo que determina nuestra productividad. En condiciones normales, si uno echa la vista atrás y ve cómo se han comportado los ciclos en las economías avanzadas o en España, en condiciones normales, un año como el 2024, con una tasa de crecimiento de la economía española como la que hemos tenido, la inversión debería estar creciendo el doble que el Producto Interior Bruto. No por debajo del Producto Interior Bruto, el doble, más del doble, ¿vale? Debería estar creciendo a tasas del 7%. Y no es lo que vemos, ¿no? Eso es lo preocupante. Y esto, pues, bueno, entre otras cosas, seguramente está reflejando incertidumbre, baja rentabilidad de los proyectos empresariales, etcétera, ¿no? Que hace que fundamentalmente las empresas no estén invirtiendo. Y esto, sobre todo, en un escenario, claro, aquí tenemos formación bruta de capital fijo, que incluye inversión pública e inversión privada. La inversión pública, además, está tirando mucho gracias a los fondos europeos. Pero los fondos europeos no están tirando, no están teniendo el efecto tractor sobre la inversión privada, ¿no? Y esto es todavía más preocupante. Esta era la última. Ya, Sí. os dejo esto un ratito por si os lo queréis descargar, tengáis tiempo. Viendo este gráfico se me ocurre, es cierto, ya hemos recuperado, ya que citabas la pandemia, hemos recuperado los niveles de PIB. Sí. Te quería preguntar, ¿cuántos puntos se explican de recuperación con mejoras de productividad? Sí. Bueno, pues a ver, lo que le está pasando a la productividad, al PIB por ocupado, en España es muy parecido a lo que le pasa a la inversión, a lo que hemos visto en la inversión. Claro, para que os hagáis una idea, el cuarto trimestre del 2024 cerró con un Producto Interior Bruto que en términos reales está ya 7,6 puntos por encima del nivel anterior a la pandemia. O sea, en 5 años, nuestro PIB no solo ha recuperado la caída de la pandemia, aquellos 11 puntos, sino que ha recuperado eso y está 7,6 puntos por encima. De esos 7,6 puntos, 7,4 lo explica el crecimiento de los ocupados. El número total de personas. El número de personas ocupadas, ¿vale? Y por lo tanto, solo 2 décimas es el crecimiento del PIB por ocupado, ¿vale? 2 décimas en 5 años. Entonces, esto es un crecimiento en parte muy pobre y eso explica un poco, yo creo que también que a veces nos preguntan mucho, ¿no? Esa especie de dicotomía entre una macro
que a nivel agregado va muy bien, Sí, y una micro, esa percepción que tiene a veces la sociedad, que a nivel micro las cosas no van tan No bien, llegan, ¿no? claro. Porque, claro, la productividad por persona ocupada pues apenas ha aumentado, y por lo tanto, si la productividad por ocupado aumenta poco, esa es la base de los aumentos salariales, los salarios reales, pues Pensiones y tampoco todo esto. va a aumentar mucho. Podemos, para la gente que nos está viendo desde redes sociales y incluso en la otra sala de arriba, podemos entender, podemos vincular el dato de escasa inversión con el dato de escasa productividad. Sí, sin duda, porque una de las razones por las que el PIB por persona ocupada crece, ¿no? Y es cada vez mayor, es porque aumenta una parte muy importante, o sea, hay como varias fuentes de mejora del PIB o de la productividad, ¿no? Por un lado, la acumulación de capital físico productivo por persona ocupada, ¿no? Y esto, claro, si la inversión no aumenta, pues difícilmente, ¿no? Y esto es preocupante porque la brecha, claro, tenemos muchas más personas ocupadas con una inversión que no remonta, con lo cual la inversión por persona ocupada ha caído. Ha caído, claro. Ha caído, ¿no? Y esto es un lastre, ¿no? Obviamente otros factores es el capital humano, y luego el otro gran factor detrás pues es la productividad total de los factores, pero la cuestión es que es difícil, ¿no?, que sin inversión en inversión productiva, ¿no?, que incorpora muchas innovaciones tecnológicas o las últimas innovaciones tecnológicas, pues es muy difícil que aumente la productividad, ¿no? Por eso siempre insistimos que la inversión privada es uno de los motores, si no el más importante, de los motores del crecimiento económico de un país. Todo lo que hagamos por facilitar, por incentivar la inversión es bienvenido. ¿Alguna pregunta por allí? Bueno, pues es bastante generalizado, ¿no? Pero, o sea, lo único que, por ejemplo, todo lo que es el sector de transporte está prácticamente 20 puntos por debajo de maquinaria también. Le cuesta llegar. Lo único que va por encima es la inversión en intangibles, ¿no? Todo lo que es derechos de propiedad, nuevas tecnologías, etcétera, que es muy importante. Es muy importante que eso crezca, ¿no? Pero claro, lo que nos gustaría es que eso creciera, ¿no? Porque digamos es donde son las inversiones más ligadas a lo que es la frontera, ¿no?, de las nuevas tecnologías, pero que eso permitiera tirar de todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que las dificultades, por ejemplo, que tiene la implantación del vehículo eléctrico en España, etcétera, ¿no? Muy bien. Rápido, contestamos, Sí. Rafa. Yo os quería comentar, tenemos un hub de preguntas-respuestas. Las que no podamos formular en sala las recogemos y los ponentes las contestarán y las dejaremos además, aunque se formulen o no se formulen, todas estarán ahí para que todos las podamos consultar. Sí, el papel de los fondos estructurales en lo que es la inversión pública está siendo muy importante. Está creciendo a doble dígito la inversión pública gracias a los fondos europeos. Aquí no estamos cumpliendo las expectativas de lo que se esperaba al principio, de todas maneras. Es decir, que aunque la contribución está siendo muy importante, está por debajo de las expectativas que teníamos hace 4 años, ¿no? Cuando se aprobaron los fondos, la contribución al crecimiento está siendo menor de la que se esperaba, pero en cualquier caso es, insisto, muy, muy relevante. Pero hay que tener en cuenta que es que nosotros, particularmente España, venía o partía ya de antes de la pandemia, del 2019 y los años anteriores, con uno de los niveles más bajos de inversión pública que hemos tenido en décadas, y también entre los países europeos, con lo cual, claro, o sea, que es que aunque ahora nuestra inversión pública está creciendo a tasas de 2 dígitos, lo hacemos sobre un nivel muy, muy bajo, ¿no? Es decir, que nos está costando mucho. Un poco acordaros que cuando se anuncian los fondos europeos, se anuncian para que tenga un efecto transformador de la economía española, empezando por la productividad, que de momento no se está viendo,
y también para reducir la brecha de inversión público y privada con las economías europeas de nuestro entorno, que tampoco se está reduciendo, ¿no? Es decir, que necesitamos todavía mucha más inversión. Rafa Domènech, muchas gracias por tu tiempo, Muchísimas por haber gracias. venido al foro Un placer. Inversión Banca Privada. Hasta la próxima. Muchas gracias.